Dios me los bendiga, mis hermanos queridos. Le doy gracias a Dios por un día más de escudriñar su palabra. Y aquí estamos en Apocalipsis capítulo 6. Pero antes de entrar al capítulo 6, quiero repasar los primeros 5 y que Dios nos dé entendimiento, que nos abra el entendimiento a su palabra, como lo hizo con sus discípulos en Lucas 24:45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y así como Él le abrió el entendimiento, ¿verdad? Para nosotros recibir esta salvación preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Él también nos abre el entendimiento, quiere que nosotros sepamos las cosas que han de suceder pronto, como nos dice en Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros, aleluya, que tenemos ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Cordero aplicada en nuestras vidas para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nos dice en Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios quiere que nosotros sepamos qué ha de suceder en los últimos días. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Me encanta cómo describe al siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vemos en los santos a través de Apocalipsis este sello, este sello de dar testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él nos manda a leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Me encanta el versículo 9, vuelve y repite, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él es copartícipe con nosotros en esta tribulación. Eso es así, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido. ¿Quiénes ellos? Los santos. Aleluya. Le han vencido. ¿Quién han vencido? Al dragón, a Satanás, al diablo, el acusador del hermano. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros vivimos por fe, aleluya, y no por vista. Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios.
Gloria al que vive para siempre. Dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso nos dice Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Por qué somos copartícipes? Porque nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, aleluya, huestes espirituales, esos dardos de fuego que vienen hacia nosotros, aleluya. Pero tenemos la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al que vive para siempre. Por eso vemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis cómo Dios le habla a las 7 iglesias y qué le dice. Me encanta es cómo termina ese capítulo 3 de Apocalipsis 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? Que tenemos que vencer, así como Él ha vencido. Me encanta porque a través de cada iglesia, ¿verdad? Le dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Yo le daré la corona de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. Muchas promesas. Y le daré una piedrecita blanca. Le daré de comer del maná escondido. Pero ¿quién? Al que venciere. Él nos manda a ser fiel hasta la muerte. Al que venciere y guardar en mis obras hasta el fin. Como Él mira, Él está en medio de los candeleros. Él está mirando qué hay en cada iglesia y nos manda a arrepentirnos, a estar pendiente. Hubo 2 iglesias, ¿verdad? La cual Él no los manda a arrepentirse, pero los manda a que retengan lo que tiene, ¿verdad? Porque vendrá mucha tribulación. Satanás lo meterá en prisión por 10 días. ¿Verdad? Cómo menciona su siervo, cómo ha muerto, ¿verdad? En el mismo medio del trono de Satanás. Pero al que venciere, este libro es Dios dándonos aviso, ¿verdad? A nosotros los siervos, aviso a lo que va a acontecer en los últimos días y hay que estar pendiente. Dice Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Él viene, pero antes que Él venga, aleluya, ciertas cosas van a acontecer y Él lo ha escrito aquí en este libro de la profecía. No podemos añadirle ni quitarle. Tenemos que estudiarla, escudriñarla, leerla, aleluya, escucharla y guardarlas para enseñarlas, aleluya. Apocalipsis 5:5, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Él ha vencido. ¿Cómo Él ha vencido? Lo dice en el versículo 9. Porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Para que Él nos ha redimido como reyes y sacerdotes para nosotros poder predicar
esta salvación tan preciosa a otros, aleluya. Dice en Apocalipsis 13, tenemos que entender ese enemigo de nosotros. Y lo dice en Apocalipsis 13:5. Habla de la primera bestia, que el mismo dragón, el mismo Satanás, el diablo, el acusador del hermano, le da autoridad a esta primera bestia, el anticristo. Y nos dice en el Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por, por 42 meses. La ira de Satanás en contra de los santos y vencerlos. Pero me llama la atención que dice, y se le permitió hacer guerra, porque Satanás, el anticristo, no puede hacer nada a menos que le sea permitido, como Satanás pidió a, a le pidió a Dios por Job, y Dios permitió, ¿verdad? Puedes hacer lo que quieras, pero no toques su arma. También él pidió zarandear como a trigo a Pedro y a los discípulos. Como Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido hacer enviarlos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no caiga. Aleluya. Y cuando seas restaurado, podrás ayudar a tus hermanos. Así es, Señor. Ora por nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, esta guerra que va a ir en contra de los santos y vencerlos. Una vez más, 13:7 de Apocalipsis, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso se le da esa corona, ¿verdad? Para él tener dominio 43 meses, 42 meses. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir, me encanta, y se le permite. Él no puede hacer nada a menos que Dios lo permita. Por eso, ¿quién es el digno de abrir los sellos? El Cordero, aleluya, inmolado. Gloria a Dios, el que venció para traernos a Dios, para hacernos sacerdotes y reyes. Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciere matar a todos el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que estuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por 42 meses él va a tener control de la economía, de tal manera que si tú no tienes la marca de él, no podrás comprar ni vender. Aleluya. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares,
y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por el nombre de Jesucristo. Aleluya, seremos aborrecidos de todas las gentes. Vendrá persecución para aquellos que quieran vivir piadosamente. Versículo 10 de Mateo 24 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y si uno sigue leyendo este Mateo 24, la gran tribulación que va a haber en la tierra, el control que va a tener el anticristo santo. Vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Dice así: en el nombre de Jesucristo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. ¿Para qué? Para que sea rey, para que tenga control sobre toda tribu, pueblo, lengua, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, porque se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Cuando leímos eso en Apocalipsis 13:7. ¡Wow! Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo pelmejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¡Wow! Como nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y ya lo leímos en Mateo 24:8-10, esos dolores encintas, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad? Y cómo se les fue dado a quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vemos cómo muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se matarán, entregarán a tribulación. Ya lo leímos en Mateo 24. Wow, wow, wow. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Va a ser un tiempo de horrible. Un denario era el salario diario de un trabajador. Aquí ese salario apenas alcanza para la comida diaria de una persona, indicando que el hombre el hambre será severa. La justicia va a ser horrible. Sin la marca de la bestia no vas a poder comprar ni vender.
El anticristo va a tener control de la economía. Ay, santo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Ay, santo, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Santo. Nos dice Mateo 24, 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Días fuertes. Le recomiendo que lea el capítulo completo, ¿verdad? De Mateo 24, que va a la par con esto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mira lo que tenían estas almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Lo mismo que recordamos de nuestro hermano Juan y copartícipe nuestro de la tribulación que estaba en la isla de Pasmo. ¿Por causa de qué? Lo mismo, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estos que habían sido muertos, que estaban bajo el altar, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Qué pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Wow, ¿hasta cuándo? Dice en Apocalipsis 17:6, vi a la mujer que es la gran ciudad, la gran Babilonia, que reina sobre los reyes de la tierra. Y eso lo explica en este mismo capítulo 17 al final, quién es esa mujer. Pero en el 6 dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Wow. Seguimos. Y se les dieron vestiduras blancas, porque se la merecen. Esas vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Wow. Ahora entramos al sello número 6. Hay que poner mucha atención. Aleluya. Mira lo que el Espíritu dice y quiere revelarnos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron. ¿Cómo así? Vamos a ver todo eso. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. ¡Wow! Y dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y
todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pies. Vamos a repasar esto otra vez. Vemos que el sello 6 se abre y que hubo esta aconteció, ¿verdad? En el terremoto, en el sol, la luna, las estrellas que caen del cielo. Todo esto acontece y el cielo se envaneció, ¿verdad? Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo esto acontece primero. Y cuando todo esto de lugar, dice que llega el momento que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes? Porque estaban escondiéndose del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Se estaban escondiendo del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Le decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pies? ¿Qué está pasando? Primero tiene que haber un acontecimiento del terremoto, del sol, de la luna, de las estrellas que caen sobre la tierra, ¿verdad? El cielo se envaneció, todo monte, toda isla se renueva de su lugar. Y después que pasa todo esto, vemos los moradores de la tierra que se esconden en las cuevas y entre las peñas del monte, y le dicen a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se esconden? Porque se están escondiendo del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Aleluya. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando el arrebatamiento. Y sabes que después del arrebatamiento, saben ellos que la ira de Dios ha llegado. ¿Cuál es la ira de Dios? Son las 7 copas que vamos a estudiar. Es la ira de Dios. Los 42 meses no es la ira de Dios. Los 42 meses que se le da al anticristo para tener dominio sobre toda tribu, toda puebla, todo pueblo, toda lengua, ¿verdad? Es la ira de Satanás para vencer a los santos. Él sale para vencer a los santos. Pero la ira de Dios son las 7 copas. Una vez más, pasa este acontecimiento, este terremoto, este sol, esta luna, la luna, las estrellas caen del cielo, ¿verdad? El cielo se desvanece y todo monte, todo eso acontece. Después llega el momento donde los reyes, ¿verdad? Todo siervo, todo libre, se esconden porque están viendo el rostro del que está sentado en el trono, y la ira de Dios sabe que ha llegado, se va a empezar a derramar, y quién podrá sostenerse. ¿Por qué repito esto? Porque lo mismo nos dice en Mateo 24, versículo 29, después que uno lee la gran tribulación, la persecución, todo lo que hace,
¿verdad? Todo lo que vemos en ese sello 1, en ese sello 2, en ese sello 3, en ese sello 4, ¿verdad? Eh, 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 que, que, que Satanás ya ha vencido, ¿verdad? Muchos santos y todavía queda por añadirle en ese sello 5, ¿verdad? Dice, después de esto, en Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que va a durar, ¿qué? 42 meses, que él va a tener dominio porque se le permitió hacer guerra contra los santos. Pero después que él termine, aleluya, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo vemos, ¿verdad? Mira lo que dice en el versículo 30, ¿verdad? Representando a esas potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentará todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo vimos aquí, ¿verdad? Por eso es que los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, ¿verdad? Se esconden, lamentan, como dice aquí en Mateo 24, versículo 30. Los hombres, entonces parecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Se esconden porque porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pies? Santo, poderoso Dios. Pero antes de terminar este capítulo 6, que ya lo terminamos, quiero entrar rapidito a Apocalipsis 7. Ponga atención, esto es bien, bien importante, que va con Apocalipsis 6. Dice así el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pies sobre los 4 ángulos de la tierra. Y estos 4 ángeles que estaban en pies sobre los 4 ángulos de la tierra, ellos estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra. Ellos son los que detienen que este terremoto, el sol, la luna, las estrellas caigan, ¿verdad? Que el cielo se desvanecea, ¿verdad? Que ellos son los que aguantan que el monte y la isla se remuevan. Ellos son los que aguantan, detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol que, hasta que Dios, el Cordero, abra el sello y todo esto empiece a acontecer. Después de esto vi a 4 ángeles, ¿verdad? En pies sobre los 4 ángulos de la tierra, los que te detenían los 4 vientos de la tierra. Mira lo que dice el 2. Vio también a otro ángel. Otro ángel sale entre esos 4, que subía de donde sale el sol. Y ese ángel le dice, empieza a clamar a gran voz a los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de la tierra. Él exclama a gran voz a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Ese ángel clama a gran voz a los 4 ángeles y le dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
¿Qué significa eso? Que todavía el terremoto no puede suceder, el sol, ni la luna, ni las estrellas pueden empezar a caer del cielo, ¿verdad? Ni el cielo no se puede desvanecer, ni los montes pueden salir de su lugar, ni sus islas removerse de su lugar, porque primero tiene ese ángel que lleva el sello, ¿verdad? El sello de Dios, él tiene que sellar a, a los 144,000, a los siervos de Dios. Él tiene que sellar a los siervos de Dios. Y una vez que él selle los siervos de Dios, aleluya, entonces empieza a suceder la descripción que vimos en el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 6. Entonces empieza a suceder todas las cosas que dicen desde el 12, ¿verdad? Hasta el final, hasta el 17. Pero primero hay que sellar a los siervos de Dios. Para entonces ese sello que ya vimos la descripción se pueda abrir y un gran terremoto y el sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda con sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Entonces esto empieza a suceder. ¿Cuándo es que esto empieza a suceder? Después que sellen a los siervos de Dios, a esos 144,000 sellados. Y después que se sella, esto empieza a suceder y esto empieza a suceder en el sello 7, que no tampoco se encuentra en este capítulo 7, se encuentra en el capítulo 8, que empieza a suceder todas estas cosas. Y que son, ¿qué? Las 7 trompetas. Esto va a estar bueno, no se lo pierda. Pero en la próxima vamos a entrar a Apocalipsis 7. ¿Y quiénes son esos 144,000 sellados? Que el mismo capítulo lo dice, ¿verdad? De cada tribu, 12,000. Aleluya. No se lo pierde. Bueno, hasta la próxima con más maná del cielo. Y damos gracias a Dios porque Dios nos abre el entendimiento para comprender las escrituras, porque es para nosotros entenderla lo que ha de acontecer en los últimos días. Aleluya. Vamos para adelante y para el cielo. Dios me los bendiga.